Bienvenidos, saludos, Hare Krishna. Espero que se encuentren muy bien. Estamos felizmente de vuelta en la transmisión en directo del Srimad Bhagavatam Podcast. Estamos hoy en fecha 12, viernes 12 de mayo en este 2023 y vamos a continuar entonces con el texto número 9. Texto 9, capítulo 7, canto segundo del Bhagavatam. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Yadvenam Utpatagatam Duyavakyavashram Nishplushta Paurusha Bhagan Niraye Patantam Tratvartito Yagati Putrapadam Chalebbe Dugda Basuni Basuda Sakalani Yena. La traducción es la siguiente. Maharaj Vena se apartó del sendero de la virtud y los brahmanas lo castigaron con la maldición del relámpago. Mediante esto, el rey Vena fue quemado juntamente con sus buenas acciones y su opulencia y se encontraba camino al infierno. El Señor, por su misericordia sin causa, descendió como hijo con el nombre de Prithu, libró del infierno al condenado rey Vena y explotó la tierra mediante la extracción de toda clase de cosechas de productos agrícolas. La historia de este rey Vena la vamos a encontrar en el canto cuarto. Hay un capítulo que se dedica a describir cómo él procedía, cómo él vivía, el rey Vena. Y termina el capítulo describiendo cómo los brahmanas, los sacerdotes, observando su comportamiento desalineado con la justicia divina, entonces deciden castigarlo, destronarlo, porque de no hacerlo, todos los sacerdotes concluyen que de no hacerlo, entonces el rey Vena iba a ser un desastre y un desorden. Y es así como lo maldicen ellos, todo el consejo de brahmanas lo maldicen, y hijo de él, hijo de Vena, aparece Prithu, que es una encarnación apoderada por el Señor. Y el canto cuarto, vamos a verlo ahorita más adelante, el canto cuarto da una descripción bastante detallada y prolongada también de las actividades del rey Prithu. Gran parte del canto cuarto se dedica a este rey Prithu, que ahora en un momento vamos a ir a echarle un vistazo también a estos capítulos, a esa sección del Bhagavatam. Vamos entonces a leer el comentario de Srila Prabhupada para este verso, que es el siguiente. De acuerdo con el sistema de Varnasrama Dharma, los piadosos y eruditos brahmanas eran los guardianes naturales de la sociedad. Los brahmanas, mediante su erudita labor desinteresada, instruían a los reyes administradores en cómo regir el país con plena rectitud. Y así pues, el proceso se desenvolvía como en un estado benefactor perfecto. Los reyes o los administradores kshatriyas consultaban siempre con el consejo de brahmanas eruditos. Ellos no eran nunca monarcas autocráticos. Escrituras tales como la Manu Samhita y otros libros autorizados de los grandes sabios constituían los principios guías para regir a los súbditos, y no había necesidad de que personas poco inteligentes
fabricaran un código de leyes en nombre de la democracia. Las masas de gente poco inteligente tienen muy poco conocimiento acerca de su propio bienestar, así como un niño tiene muy poco conocimiento de su bienestar futuro. El experimentado padre guía al inocente niño hacia el sendero del progreso, y las masas que se asemejan a los niños necesitan una guía similar. Los códigos modelo del bienestar se encuentran ya en la Manu Samhita y en otras escrituras védicas. Los brahmanas eruditos aconsejaban al rey en términos de esos libros modelo de conocimiento y con referencia a la situación particular del tiempo y el lugar. Esos brahmanas no eran sirvientes a sueldo del rey y por lo tanto tenían la fuerza para dirigir al rey según los principios de las escrituras. Ese sistema continuó incluso hasta la época de Maharaj Chandragupta, y el brahmana Chanakya era su primer ministro sin sueldo. Vamos a detenernos aquí un momento antes de continuar. Este Maharaj Chandragupta, de quien Srila Prabhupada habla aquí, y en otras ocasiones también habla un poco acerca de él. Prabhupada se detiene para hablar un poco, o al menos en este caso, para citarlo como referencia de cómo en época suya todavía existía este sistema de un consejo brahmínico que guiaba, en realidad era el consejo brahmínico, el consejo, no sé, vamos a decir sacerdotal, porque en realidad todo este consejo, si bien es verdad, era compuesto por brahmanas, pero cuando nos adentramos a observar el perfil brahmínico, las personas que tienen ese perfil no solamente tienden al sacerdocio, y obviamente también aquellos que eran dedicados únicamente a las actividades sacerdotales tenían esa genética, digamos, brahmínica. Sin embargo, como dije, en todo ese perfil vemos diferentes cualidades, y mismo, por ejemplo, los brahmanas eran quienes fungían como médicos, por ejemplo, ¿no? Así que un brahmana no se limita únicamente sus actividades a la esfera sacerdotal. Y en este caso estamos hablando de un consejo brahmínico que era muy experto en la moral, por ejemplo, no solamente en el sentido teórico de conocer la moral, sino de vivirla. Y por eso había esa fuerza de carácter y esa fuerza de moral, ese peso moral en sus palabras, porque personas que vivían de acuerdo no solamente a la moral, claro, sino de acuerdo a la vida espiritual en general. Entonces este consejo brahmínico era, sí, conformado por eruditos, filósofos, sacerdotes también, claro. Y todavía, como Prabhupada lo escribe aquí, todavía en tiempos de Chandragupta, para darnos una idea de este personaje que Prabhupada está mencionando aquí, este Maharaj Chandragupta es, de acuerdo con los historiadores, claro, es más de nuestra era moderna, este Chandragupta Maharaj, de acuerdo con los historiadores, data por ahí del año más o menos 200, 300 antes de Cristo. Y aparentemente este Maharaj Chandragupta, él, por ejemplo, peleó contra los herederos de Alejandro Magno, y anda por ahí en ese periodo de 200, 300 antes de Cristo. Y es el tiempo entonces el que Prabhupada menciona aquí como hasta ese momento todavía, de acuerdo con Srila Prabhupada, todavía existía este sistema de cómo esos brahmanas en realidad eran ellos quienes, tal como las escrituras lo dicen,
Ellos eran la cabeza de la sociedad. Y eran ellos en realidad quienes reinaban. Sin embargo, como ellos se dedicaban únicamente al estudio y a las actividades sacerdotales también en cierta medida, quienes estaban al frente, digamos, quienes estaban en el trono, era el segundo grupo de personas, que eran los reyes, eran los administradores. Y los administradores simplemente cumplían o fungían como eso, como administradores, alguien que va a administrar los consejos dados por el grupo brahmínico. Un administrador hacía eso simplemente. No, no simplemente, ¿no? Sino que obviamente es una tarea muy, no para cualquiera. Se requería el tener el carácter y tener realmente haber nacido para eso, tener la vocación para poder administrar y poder liderar. Todo eso está o no está en el carácter de uno. Sí, el liderar, el tener carácter, el tener la templanza. Krishna habla de estas cualidades en la Bhagavad Gita hacia el capítulo 18 al final. Y estos administradores entonces, como en el caso del rey Vena, es un ejemplo de cómo los sacerdotes, el consejo sacerdotal, observando que el administrador está yendo en mal camino, entonces ellos podían, siguiendo obviamente un protocolo y siguiendo las normas, podían entonces quitar al rey de turno y poner a otro. Obviamente no era tan fácil, porque la puesta en práctica de todo esto que estamos diciendo, la puesta en práctica se lleva a cabo en la vida real. O sea, como todos sabemos, una cosa son los papeles y otra cosa es la vida real. En cualquier cosa que estemos estudiando. Una cosa es el esquema y el dibujo y las ecuaciones escritas en el papel y luego cómo eso se manifiesta. Y uno de los factores importantes aquí de la vida real, de la puesta en práctica de este sistema, es que el administrador, a ver, en teoría el administrador sigue el consejo sacerdotal, ¿no? Pero el administrador sucede que tiene eso, tiene fuerza de carácter y tiene fuerza mismo física y en fin de cuentas tiene poder. Y claro, porque es la persona que está, digamos, rigiendo todo el país. Prabhupada aquí habló de un país. Y esa persona tiene el poder, a pesar de que hay una diferencia entre poder y autoridad. En algunas ocasiones, en el esquema que estamos describiendo ahora, el consejo brahmínico tiene la autoridad y al kshatriya, al administrador, se le otorga el poder. Y en algunas ocasiones, entonces, la persona que está en el poder también tiene autoridad. En algunas ocasiones tiene solo poder y no tiene autoridad. Y teniendo el poder, entonces, el asunto de la vida real, como decía, es que teniendo el poder, esa persona puede, con el poder que tiene, incluso afectar al consejo brahmínico. Incluso puede, porque tiene el poder y tiene los medios para hacerlo, puede desplazar al consejo brahmínico y volverse un salvaje, volverse un tirano. Y hay muchos ejemplos de ello, ¿no? Entonces lo que sucedió con Vena es que él estaba volviéndose un tirano muy desordenado y los brahmanas tuvieron entonces la capacidad para actuar apropiadamente y no solamente lo apartan del trono, sino que le dan una maldición que ellos consideraron. Obviamente aquí esta maldición no es que tengamos un grupo de brahmanas enojados y tenían un problema personal con este rey y por eso lo maldicen, sino más bien es una maldición que ellos consideraron que era necesaria para que el carácter del rey se encamine nuevamente. No era una maldición así de que estamos enojados con él como algo personal, sino más bien buscando el beneficio también del rey Vena. Luego aparece Prito. Volvamos entonces al verso y terminemos de leer lo que Prabhupada comenta para ir luego al canto cuarto.
Sigo leyendo. Maharaj Vena se adhirió a ese principio de gobierno. Perdón, no se adhirió a ese principio de gobierno y desobedeció a los eruditos brahmanas. Los magnánimos brahmanas no tenían intereses personales, sino que velaban por el bienestar completo de todos los súbditos. Ellos quisieron castigar al rey Vena por su mala conducta, y así pues le oraron al Todopoderoso Señor y además maldijeron al rey. Me detengo aquí un momento. Le oraron al Todopoderoso Señor, indica aquí como lo vamos a encontrar en el canto cuarto, que los brahmanas pidieron que el Señor les ayudara en esto. Es por esa razón que Él aparece como una encarnación para ayudarles a salir de este apuro, digamos, a esos brahmanas que, claro, ellos sabían que necesitamos sacar este rey, pero ninguno de nosotros tiene la vocación para ser rey. ¿De dónde vamos a sacar otro rey? Sabemos que este que está ahora está desordenado, pero tenemos que quitarlo. Pero ninguno de nosotros puede hacerse cargo del reino, del trono. Entonces le oraron al Señor Supremo y Él envía entonces una encarnación para ayudarles. Obviamente a todos, no solamente ayudarles a estos brahmanas en la situación que estaban viviendo, sino obviamente a todos los ciudadanos involucrados, ¿no? Sigo leyendo. Una larga vida, obediencia, buena reputación, rectitud, perspectivas de ser promovido a planetas superiores y bendiciones dadas por grandes almas, quedan todas aniquiladas por simplemente desobedecer a una gran alma. Uno debe tratar estrictamente de seguir los pasos de las grandes almas. Maharaj Vena se volvió rey, indudablemente, por sus pasadas acciones virtuosas, pero debido a que él desdeñó adrede a las grandes almas, fue castigado con la pérdida de todas las adquisiciones anteriormente mencionadas. En el Vamana Purana se encuentra descrita plenamente la historia de Maharaj Vena y su degradación. Cuando Maharaj Prithu oyó de la infernal condición que se encontraba su padre, Vena, quien estaba sufriendo de lepra en la familia de un mlecha, llevó de inmediato a Kuruksetra, a quien fuera anteriormente el rey, para que se purificara y lo libró así de todo sufrimiento. Maharaj Prithu, la encarnación de Dios, descendió por las oraciones de los brahmanas para rectificar los desórdenes que había en la tierra. Él produjo toda clase de cosechas, pero al mismo tiempo ejecutó el deber de un hijo que libra a su padre de condiciones infernales. La palabra putra significa, entre comillas, aquel que libra del infierno, denominado put, cierra comillas. Así es un hijo digno. Aquí termina el comentario. Prabhupada termina centrando la atención aquí en esta palabra, putra, que es incluida en el verso en sánscrito. Aquí está, putra padam, y que la traduce como la posición del hijo. Sí, bueno, es interesante. La última vez, o más bien recientemente, estuvimos hablando de Prahlada, ¿no? Y como Prahlada, cuando su padre, Hiranyakashipu, cuando él fue muerto a manos del señor Nrisimha, Prahlad también le pide que sea bondadoso con su padre. Prahlad le pide al Señor que sea bondadoso con su papá. Aquí vemos entonces una vez más está presente una vez más el asunto de la dinámica y el relacionamiento
entre padre e hijo. Mismo, y es relevante y es incluida aquí, porque mismo a pesar de que el rey Vena estaba muy degradado realmente, que podríamos decir que merecía que le pasen todo tipo de cosas desagradables. Y a pesar de todo ello, de que estaba muy retorcida su manera de pensar y de proceder, y, y eso contrastado con el hecho de que su propio hijo nace como una encarnación del Señor Supremo. Su propio hijo, siendo una encarnación entonces del Señor Supremo, podría haber dicho, bueno, es que mi padre necesita purificarse, necesita pasar por ese castigo y vamos a dejar que pase por ese castigo. Pero él, siendo una encarnación del Señor Supremo, al mismo tiempo actúa como un hijo, podemos decir, ordinario, en el sentido de que todo hijo tiene, como ya sabemos, todo hijo tiene el deber de procurar el bienestar de sus padres. Obviamente dentro del marco espiritual que nos ofrece el Bhakti, no solamente se nos habla del bienestar físico de nuestros padres, sino también bienestar espiritual. Y aquí entonces Prithu actúa como un hijo ordinario actuaría y lleva a cabo los diferentes rituales y las diferentes ceremonias, digamos, y todo lo que tiene que ver con el bienestar espiritual de su padre. Repito, a pesar de que él pudo haber dejado a su padre, el rey Vena, pudo haberlo dejado que enfrentara su propio destino, digamos, mientras el destino le daba su castigo por haber sido un mal regente, un mal rey. Pero el rey Vena, el rey Prithu, sigue esa tradición que indica que el hijo debe velar por el bienestar del padre. Vamos a ir al canto cuarto. Vamos a ver. Y la última sesión que nosotros tuvimos, en ella estábamos hablando de Dhruva, ustedes recordarán, el príncipe Dhruva. Y ahora en este caso estamos hablando de Vena, que es una historia que figura inmediatamente después de la historia de Dhruva. Quienes están observando aquí la pantalla pueden apreciarlo mejor. Estoy en el canto cuarto y el capítulo 13 culmina con la historia de Dhruva, el príncipe Dhruva. Y a ver, voy a tenerme aquí un momentito. Podría dar la impresión, para mencionar nada más un dato breve, pero que puede ser relevante. Nosotros dentro de la vida devocional, específicamente dentro del marco devocional Hare Krishna en la escuela de Prabhupada, estamos acostumbrados a usar esta palabra Maharaj de una manera diferente en la que se usa en el Bhagavatam. Como digo, creo que esto es relevante mencionarlo, porque usualmente nosotros, hoy por hoy, en este momento, usamos esta palabra Maharaj para referirnos a un Swami, o al menos a nuestros Swamis, a nuestros renunciantes, tal y tales Maharaj, Krishna Maharaj, tales diferentes Maharaj. Nos referimos a un maestro espiritual que es renunciante, nos referimos como Maharaj. El Bhagavatam, como en este caso estoy aquí subrayando a Dhruva Maharaj, cuando el Bhagavatam habla de Maharaj, no está refiriéndose a ningún maestro espiritual, no está refiriéndose a ningún renunciante, a ningún Swami. El Bhagavatam lo habla en el sentido literal. Un Maharaj es un gran rey. Por eso aquí se habla de Dhruva Maharaj y nosotros podríamos pensar de que este Dhruva era un maestro espiritual o un Swami, ¿no? Porque aparece aquí como Maharaj. Pero no, en este caso todos los Maharaj son reyes, son grandes reyes. Y se está hablando aquí de eso, de reyes, de la clase administradora, que son muy diferentes, al menos sus labores, muy diferentes a las labores de un Swami, de un renunciante. Y bueno, eso puede ser que cause un poco de confusión. Entonces, después de la historia del príncipe Dhruva, aparece inmediatamente en el capítulo 14 la historia del rey Vena, que era este rey que dijimos que se volvió bastante
desordenado. Texto 3. La crueldad y severidad de Vena eran de todos conocida. Tan pronto como escucharon que había sido elevado al trono real, los ladrones y los maleantes del país sintieron gran temor de él. Se ocultaban donde podían como ratas escondiéndose de una serpiente. Al acceder al trono, el rey gozaba de 8 clases de opulencias, lo cual le hacía todopoderoso. Como consecuencia de ello, se volvió demasiado orgulloso. Llevado por su prestigio falso, se consideraba más grande que nadie y comenzó a insultar a grandes personalidades. Completamente cegado por sus opulencias, el rey Vena montó en una cuadriga y como un elefante fuera de control, comenzó a viajar por todo el reino, haciendo temblar cielo y tierra donde quiera que iba. Aquí se va a describir más acerca de este rey Vena. A partir entonces, es el capítulo 14, a partir del capítulo 15, se va a narrar cómo aparece esta encarnación del Señor Supremo, que es Prithu, hijo de Vena. Y como dije hace un momento, se va a dar una descripción bastante extensa de Prithu. Desde el capítulo 15, cómo él aparece. Capítulo 16, cómo un grupo de recitadores profesionales alaban al rey Prithu, las oraciones para el rey Prithu. Ahora en el capítulo 17, la ira de Prithu contra la tierra. Aquí se describe como Prithu, siendo una encarnación del Señor Supremo, hace florecer a toda la tierra. Capítulo 18, como habiendo florecido toda la tierra, el rey Prithu, ahora entonces cosecha todo. Ahora el capítulo se titula Prithu Maharaj ordeña la tierra. Y él cosecha todo lo que hay en la tierra, volviéndola tan rica en todo. Capítulo 19 se titula Los 100 sacrificios de caballo del rey Prithu. Algunas de las actividades de Prithu. Capítulo 20. Capítulo 21 vamos a encontrar aquí enseñanzas de Prithu en su calidad de encarnación como el Señor Supremo. Este capítulo 22 va a ser muy interesante. Como se encuentran aquí 2 encarnaciones del Señor Supremo para conversar entre ellas. Es súper interesante. Como Prithu es el personaje de hoy, se encuentra con los 4 Kumaras de quienes ya hablamos. Y leíamos cómo esos 4 Kumaras son la encarnación del conocimiento trascendental. Y ahora ellos se encuentran y la conversación que ellos sostienen, sin duda que va a ser de lo más relevante, trascendental, sin duda. Para el capítulo 23, darle fin a la historia de Prithu, cómo él va de regreso al hogar. Así es que una vez más estamos todos invitados para leer acerca de esta encarnación del Señor Supremo, Prithu, y darnos cuenta de... Es una historia bastante bonita también, darnos cuenta de cómo el Señor Supremo está dispuesto en casos como el caso de Prithu y su padre Vena, que se volvió inútil para regir, el Señor Supremo está dispuesto para ayudar incluso en este tipo de cosas, para volverse un administrador cuando haga falta, a fin de proteger a todos, a fin de proteger a los que haga falta proteger. Vamos a detenernos aquí. Espero que tengan un excelente día. Y si el Señor lo permite, entonces continuamos mañana. Hare Krishna.